Buenos días. Vamos a hablar hoy del ejercicio físico en personas con la presión arterial elevada. Vamos a ver en primer lugar qué es la tensión arterial. A continuación, cuándo se considera que ésta está alta, cuándo existe hipertensión, lo que es muy importante porque la hipertensión es un factor de riesgo cardiovascular. Ello quiere decir que cuando existe también por parte de la persona que la padece una mayor predisposición a sufrir, por ejemplo, un infarto de miocardio o cualquier otro evento cardiovascular. Luego vamos a ver qué sucede a la tensión arterial durante el ejercicio y, por último, los posibles efectos beneficiosos que el ejercicio pudiera tener sobre la tensión arterial. La presión arterial no es ni más ni menos que la presión que ejerce la sangre en las paredes de las arterias cuando se desplaza a través de ellas. Se mide en milímetros de mercurio. Haciendo un símil, podríamos considerar que la presión arterial es similar a la presión que ejerce el agua cuando transcurre a lo largo de una tubería, por ejemplo, de una casa. Cuando hablamos de tensión arterial sistólica, estamos diciendo lo mismo que cuando hablamos de tensión arterial máxima o de tensión arterial alta. Cuando hablamos de tensión arterial diastólica, es lo mismo que cuando decimos tensión arterial mínima o tensión arterial baja. Cuando hablamos habitualmente de forma coloquial de una tensión de 14,8, realmente tenemos que considerar que estamos hablando no de 14,8, sino de 140-80 milímetros de mercurio. Quitamos un cero para poder expresarnos de una manera más sencilla y más coloquial. La tensión arterial se considera que está elevada cuando alcanza a un nivel a partir del cual el riesgo de una persona de sufrir un evento cardiovascular es superior al normal. Ya hemos dicho que un evento cardiovascular en este caso podría ser un infarto de miocardio, podría ser una angina de pecho o incluso un ictus. En adultos se considera que la tensión arterial está elevada, es decir, que hay hipertensión, cuando la tensión está igual o por encima de 140-90 milímetros de mercurio. En el caso de los niños y adolescentes, la tensión arterial elevada es a partir de cifras más bajas, porque estas personas de edades más bajas, sus cifras normales de tensión arterial son más bajas que en los adultos. ¿Cómo sabemos a partir de qué cifra se considera elevada? Pues existen unas curvas de tensión arterial normal en función de la edad y el sexo. Consultando estas tablas podemos saber cuándo un niño tiene la tensión elevada y cuándo la tiene normal. El 85% de las personas hipertensas tan solo tiene elevaciones ligeras de la presión arterial. Realmente, cuando nos preguntan cuál es la tensión arterial óptima en un adulto, podríamos considerar que es aquella que se encuentra por debajo de 120 la máxima y de 80 la mínima. Pero ya hemos dicho que hasta 140-90 se considera que es una tensión arterial normal. Cuando realizamos un ejercicio dinámico, un ejercicio aeróbico, andar, correr, nadar, por ejemplo, ¿cuál es el efecto de una única sesión durante la tensión? Sobre la tensión, perdón. Pues se ha visto que durante el ejercicio aumenta la tensión arterial máxima, de manera que si realizamos un ejercicio de intensidad progresivamente creciente hasta el agotamiento, la tensión arterial máxima irá creciendo hasta alcanzar cifras que pueden llegar incluso a 210 de máxima. Sin embargo, la tensión arterial mínima apenas varía,
de manera que si en reposo teníamos 80 milímetros de mercurio, pues puede subir un poquito hasta 90 o puede mantenerse en 80, pero las variaciones son muy pequeñas. Cuando dejamos de hacer el esfuerzo, la tensión arterial desciende otra vez hasta los valores de reposo o incluso a veces un poco por debajo de los valores de reposo. Se ha visto que el sujeto hipertenso tiene una tolerancia al esfuerzo disminuida con respecto a la persona que tiene la tensión arterial normal. Y también se ha visto que la realización de ejercicio físico de forma regular disminuye la tensión arterial, tanto de las personas que tenían previamente la tensión arterial elevada, como de las personas que tienen la tensión arterial normal. Se ha comprobado que el ejercicio aeróbico realizado de forma regular y a una intensidad moderada es muy beneficioso para tratar y también para prevenir la aparición de hipertensión. El entrenamiento se ha comprobado que logra disminuir la tensión arterial en aproximadamente un 75% de las personas hipertensas. Por su parte, el entrenamiento con sobrecargas y el entrenamiento que llamamos estático o isométrico, ahora veremos lo que es, que tradicionalmente se consideraba que no era nada útil para el tratamiento de la hipertensión, pues se ha comprobado que puede ser útil para disminuir tanto la tensión arterial máxima como la mínima y sin que aparezcan efectos nocivos para la salud. Este sería un ejemplo de entrenamiento con sobrecarga, en este caso con unas mancuernas, con unas pesas. Sería un ejemplo de entrenamiento estático o también llamado isométrico. Esta mujer que mantiene esta postura durante un tiempo tiene prácticamente todos los músculos del organismo en contracción, pero ningún músculo se acorta ni se alarga. Es decir, mantiene el tono muscular, el músculo está contraído, pero no mueve ninguna articulación ni ninguna palanca ósea. Eso es un entrenamiento de tipo estático o isométrico. No se ha visto que el entrenamiento anaeróbico sea capaz de disminuir significativamente la tensión arterial y por lo tanto no está recomendado como única forma de ejercicio en la hipertensión. ¿Y qué es un entrenamiento anaeróbico? ¿Qué es un ejercicio anaeróbico? Pues hay variaciones, pero en general podemos decir que son ejercicios que se desarrollan a una intensidad máxima tal que no pueden ser mantenidos durante más allá de un minuto. Esto en términos generales, aunque hay diferentes tipos de entrenamiento anaeróbico. ¿Y qué pueden hacer y qué no pueden hacer las personas que tienen una hipertensión arterial con respecto al ejercicio? Pues aquellas personas que tienen la hipertensión controlada, es decir, con cifras inferiores a 140-90, estas personas pueden realizar cualquier ejercicio dinámico, aeróbico, sin restricciones. Pueden realizar también ejercicio isométrico o estático, el que ya hemos visto antes. Y lo único es que si esta hipertensión tiene su origen en un problema en el riñón, deben evitar los deportes de choque que puedan dañar los riñones. Cuando la hipertensión está controlada, es decir, está por debajo de 14,9, pero existen órganos dañados por esa hipertensión, lo cual es bastante frecuente, los hipertensos pueden tener dañado el riñón, pueden tener dañada la retina, pueden tener dañado el músculo cardíaco. Pues bien,
Estos sujetos que tienen órganos dañados solamente pueden realizar ejercicio dinámico, aeróbico, de baja intensidad. Y cuando se trata de un hipertenso que no tiene la tensión controlada, es decir, que tiene la tensión a pesar de la medicación por encima de 140 la máxima y 90 la mínima, solamente realizarán ejercicio dinámico de baja intensidad. Bien, este es un ejemplo de ejercicio dinámico. Vemos que mientras unos músculos se contraen, otros se relajan y esto se repite de forma cíclica. Es el ejemplo de la carrera. Es un ejercicio dinámico, quizá el ejercicio dinámico por excelencia. Este, por el contrario, es un ejercicio estático. Ya lo hemos visto antes y vemos que aquí no hay ningún cambio de longitud en los músculos, no se mueve ninguna articulación y es una postura que se mantiene de forma estática en el tiempo. La hipertensión arterial severa, es decir, en aquellas personas que tienen la tensión por encima de 180 la máxima y 110 la mínima, el ejercicio solo debe iniciarse una vez que la presión arterial ha sido controlada mediante medicamentos. ¿Cuál es la forma de que el hipertenso se pueda beneficiar de los efectos del ejercicio? ¿Cómo debe realizarlo? Pues la norma general es de entre 3 y 5 sesiones a la semana, cada una de ellas con una duración de entre 30 y 60 minutos. ¿Y a qué intensidad? Pues a una intensidad correspondiente a entre el 50 y el 80% de las pulsaciones máximas de cada individuo. Las pulsaciones máximas se pueden calcular fácilmente restándole a 220 la edad. Por supuesto, el inicio del ejercicio debe ser siempre a baja intensidad y realizar una progresión individualizada a lo largo de los días y las semanas sucesivas. El efecto del ejercicio sobre la tensión arterial puede ser apreciable ya a las 4 semanas de iniciar el acondicionamiento. ¿Cuánto puede reducir el ejercicio la tensión arterial en un hipertenso? Pues la media, según los trabajos consultados, es que la máxima puede bajar entre 10 y 11 milímetros de mercurio y la mínima entre 7 y 8. De todas maneras, hay pequeñas variaciones en función de los estudios que consultemos, pero realmente el ejercicio es eficaz para disminuir la tensión arterial. No tan eficaz como la medicación. En cuanto a si existe alguna influencia de la raza, el sexo y la edad en la reducción que el ejercicio puede producir en las cifras de tensión arterial, pues se ha visto que los asiáticos y los nativos de islas del Pacífico obtienen un mayor beneficio que los caucásicos. También se ha visto que parece ser que las mujeres son capaces de reducir más la tensión arterial mediante el ejercicio que los hombres y que las personas que se encuentran en la edad media de la vida se benefician más que los niños y que las personas mayores. A veces se asocia, y es bastante frecuente, la obesidad con la hipertensión. En los obesos hipertensos, el objetivo del programa de acondicionamiento físico sería conseguir un gasto de entre 300 y 500 kilocalorías al día, lo que supondría entre 1000 y 2000 kilocalorías a la semana. Por supuesto, el ejercicio hay que combinarlo con una dieta adecuada, una dieta hipocalórica. Y una cosa muy interesante es que se ha visto que las reducciones que produce el ejercicio en la tensión arterial de los obesos son independientes de los cambios que se producen en el peso.
Es decir, la reducción de peso por sí misma es capaz de reducir la tensión arterial y el ejercicio puede reducir también la presión arterial. Con lo cual, si los combinamos los dos, el efecto que se produce es aditivo. Es muy interesante que ya en los obesos hipertensos se ha comprobado en un estudio que una sesión de 45 minutos al 70% de la intensidad máxima es capaz de reducir la presión arterial durante las 24 horas siguientes. Es decir, una sola sesión ya es capaz de producir un beneficio durante 24 horas. Llegamos ya a las conclusiones. En primer lugar, el ejercicio se ha demostrado que reduce significativamente la tensión arterial en los hipertensos. En segundo lugar, es capaz de mejorar las alteraciones cardíacas que la hipertensión había provocado previamente en esa persona. En tercer lugar, el ejercicio potencia el efecto de la medicación sobre la tensión arterial. Y por último, mejora la calidad de esfuerzo y la calidad de vida del sujeto. Lo que también se ha visto, para terminar, es que el ejercicio no es capaz de bajar suficientemente la tensión arterial en personas mayores que tienen la tensión por encima de 160 la máxima y 100 la mínima. Muchas gracias.